¿Y si todo lo que creía saber sobre esta marca fuera solo la mitad de la historia? Bienvenido a los secretos de todas las marcas. Saludos a todos, bienvenidos a este intrigante viaje a través del tiempo. Estamos a punto de embarcarnos en un emocionante viaje que nos envolvería en la cautivadora historia detrás de una de las marcas más influyentes del mundo, Samsung. Hoy en día, con fuerza, fue en 1938 cuando un individuo visionario sentó las bases de este gigante tecnológico global. Nuestro intrigante viaje comienza con una fascinante mirada a sus inventores y al año icónico de su lanzamiento, 1938 para ser precisos. Este año, el emprendedor Lee Byung-chul fundó Samsung Corporation en Daegu, Corea. En medio de la turbulencia económica y la inestabilidad de la Corea de antes de la guerra, Samsung comenzó su andadura como una pequeña empresa comercial dedicada a la exportación de pescado, verduras, frutas y pescado seco. Nadie podría haber predicho que la semilla plantada por Byung-chul entonces crecería hasta convertirse en uno de los titanes tecnológicos más influyentes en el escenario mundial actual. Inmediatamente después de sus humildes comienzos, la empresa sobrevivió a las pruebas de la Guerra de Corea. Fieles a su naturaleza, estas adversidades solo sirvieron para alimentar aún más su determinación por el éxito. El amanecer de una nueva era se avecinaba en 1969 cuando Samsung se aventuró en territorio desconocido al establecer Samsung Electronics en Suwon, Corea del Sur. Su enfoque infalible en la tecnología y la electrónica ya comenzó a distinguirlos como una empresa con una sólida visión de futuro. Samsung Electronics saltó a la fama cuando se asoció con la reconocida corporación japonesa NEC. Juntos fabricaron aparatos y electrodomésticos que rápidamente se convirtieron en un producto de moda en los mercados de todo el mundo. En la resplandeciente década de 1970, Samsung Electronics alcanzó un cenit histórico con la producción de más de 10 millones de televisores. El efecto de este logro resonó en los mercados globales, consolidando la posición de Samsung como una empresa que caracteriza la calidad, la durabilidad y la visión. Durante el mismo periodo, Samsung encabezó otro proyecto de importancia monumental, la producción de semiconductores. Con la adquisición de Korea Semiconductor en 1974, irrumpieron en la escena como pioneros en la fabricación de chips electrónicos. Este movimiento estratégico marcó un punto de inflexión en la suerte de la empresa, preparando el escenario para su futuro dominio tecnológico. Avanzamos rápidamente hasta hoy y el impacto de Samsung no se ha limitado solo al ámbito de la electrónica. La empresa también se ha destacado claramente en sectores como la construcción naval y la petroquímica. Fue en 1974 cuando nació Samsung Heavy Industries, consolidando rápidamente su lugar entre los constructores navales más importantes del mundo. Al mismo tiempo, su rama petroquímica, que luego se transformaría en Hanwha Total, también estaba dando pasos adelante. A medida que avanzaban los años, Samsung emprendió su primera expansión internacional, instalándose en 65 países. La presencia global de la empresa estaba creciendo y, con ella, su importancia. Competidores como Apple, Sony y LG pueden haber sido gigantes por derecho propio, pero el secreto del éxito de Samsung residía en su énfasis en la innovación y la diversidad de productos, un aspecto que realmente lo hace destacar entre sus pares. ¿Qué le depara el futuro a Samsung? Inquebrantable en su compromiso con la tecnología, la empresa está invirtiendo en biotecnología, inteligencia artificial y el prometedor sector 5G. Evidentemente, Samsung no solo estaría dando forma a la tecnología del mañana sino también liderando el avance en su narrativa en desarrollo. Los sinónimos numéricos no pueden subrayar la ubicuidad de la influencia de Samsung. De hecho, el término coreano Samsung se traduce como 3 estrellas, simbolizando inmensidad, longevidad y eternidad. Y estos valores incondicionales son quizás lo que impulsa a este gigante tecnológico de gran altura a tener un impacto global tan significativo. Para completar esta retrospectiva, volvemos al visionario fundador de Samsung. Nacido en 1910, Lee Byung-chul era un hombre de muchas facetas. Ex alumno de la prestigiosa Universidad Waseda de Japón, no se contentaba con dormirse solo en los laureles académicos. En lugar de ello, decidió hacerse un hueco para sí mismo, y para los demás a través de los vehículos de los negocios, la caligrafía y el arte. Más allá de dejar una huella indeleble en el mundo de los negocios, Lee Byung-chul también era un apasionado de la caligrafía y el arte coreano. Un dato interesante sobre él es su colección personal de obras de arte y antigüedades coreanas que se exhiben en el Museo de Arte de Oam. Esto muestra otra faceta del hombre detrás de una de las empresas financieramente más exitosas del mundo. Uno de los aspectos menos conocidos del rápido ascenso de Samsung fue el hecho de ser una de las empresas más riesgosas. Durante los agitados días en que Samsung era solo la visión de Lee, la idea de aspirar tan ambiciosamente en un área tan volátil como la electrónica de consumo se consideraba nada menos que quijotesca. Es pertinente en este momento rendir homenaje a los valientes hijos y herederos del imperio Samsung. Personas como Lee Kun-hee, hijo de Lee Kun-hee y nieto de Lee Byung-chul, desempeñaron papeles clave no solo para guiar a la empresa a través de su importante fase de crecimiento sino también para solidificar su relevancia en la esfera tecnológica global. A pesar de todas sus maravillas tecnológicas, Samsung sigue siendo firmemente coreano.
Su inquebrantable adhesión a los valores coreanos, incluso cuando modernizó drásticamente el tejido visual, cultural y social del país, subraya las complejidades y entresijos de su identidad nacional. Aunque Lee Byung-chul falleció en 1987, su inimitable espíritu emprendedor sigue vivo. El hombre que empezó todo empezó con nada más que un sueño audaz, y una creencia inquebrantable en el poder de la empresa, un testimonio conmovedor del poder ilimitado de la ambición. Elogiarlo por sus avances o criticarlo por sus fallas, juzgar a Samsung sin reconocer las sorprendentes yuxtaposiciones, y los profundos cambios que provocó en nuestras vidas sería un grave perjuicio para el mundo tecnológicamente transformador que habitamos. Pocos pueden trazar la asombrosa metamorfosis que se desmoronó a lo largo de los años dentro del propio Samsung. Desde un negocio de importación y exportación que se dedica a los orígenes humildes del pescado seco y los fideos hasta su condición de emblema del poder económico y la destreza tecnológica actuales, la transformación de Samsung es una lección destacada sobre el potencial ilimitado del esfuerzo humano. A medida que llegamos al final de nuestro viaje, nos quedamos con lecciones profundas de un conglomerado que inicialmente fue descartado como una tarea inútil. Roces con quiebras, controversias sobre adquisiciones corporativas y una historia empañada por disputas laborales, la presencia de adversidades de ninguna manera mitigó la determinación de Samsung de crecer e innovar. A pesar de las vorágines de cambios y las tormentas de desafíos, Samsung se ha mantenido firme. Sí, el viaje no ha estado exento de errores, pero lo que destaca es la capacidad de Samsung para aprender de su pasado, crecer más allá de sus limitaciones y emerger más fuerte, evolucionado y revitalizado, recordándonos que la clave del éxito está en permanecer tenaz frente a la adversidad. En los anales de la historia corporativa, hay pocas historias tan impresionantes como la del ascenso de Samsung a la prominencia global y al liderazgo tecnológico. Lo que comenzó como una simple empresa comercial en la Corea de antes de la guerra ha surgido como una empresa que prospera en todas las industrias a la vanguardia de la innovación tecnológica. Aquí termina nuestro viaje, pero el viaje de Samsung continúa hacia la eternidad y más allá. La historia de Samsung no es solo una narrativa de crecimiento implacable y tecnología pionera. Se trata de tomar decisiones difíciles y asumir riesgos, de la capacidad de adaptarse a un mercado en constante cambio, y de fomentar una firme creencia en un futuro que otros no podrían comprender. Desde pequeños comienzos hasta nuestra era tecnológica actual, la historia de Samsung nos recuerda que lo imposible puede hacerse posible con visión y determinación. La historia de Samsung es un viaje inspirador que demuestra que los negocios no se construyen de la noche a la mañana. Son cultivados, nutridos y moldeados por el viento y el clima, las pruebas y tribulaciones, y el optimismo, la determinación y la creencia de quienes guían su rumbo. La historia de Samsung está lejos de estar completa. De hecho, a medida que el vertiginoso ritmo de la innovación tecnológica continúa acelerándose, debemos recordar que los capítulos escritos hoy no son más que precursores de las historias que se desarrollarán mañana, y de aquellas que contarán la historia de innumerables maravillas y avances que aún están por venir. A medida que nos acercamos a nuestro destino, somos muy conscientes de la profundidad de los conocimientos que ofrece la saga Samsung. Esta no es solo la historia de una empresa, sino una historia de valor duradero para individuos y entidades deseosos de salir de sus zonas de confort para marcar el comienzo del cambio y la innovación, lo que ilustra que la metamorfosis del caos a la coherencia es realmente posible. A lo largo de su historia, Samsung ha evolucionado e innovado constantemente rompiendo barreras y estableciendo nuevos estándares. Tal como comenzó, la misión de la empresa sigue siendo impulsar avances en tecnología, promoviendo al mismo tiempo la sostenibilidad y fomentando la innovación en la comunidad global. Su visión y determinación han marcado el rumbo del viaje de Samsung, recuperando una frontera técnica tras otra. Al mirar atrás al panorama de progreso que ha marcado el viaje de Samsung, uno no puede evitar maravillarse de hasta dónde ha llegado esa chispa inicial de innovación. De hecho, la empresa que comenzó su vida en los confines de una pequeña empresa comercial ha llegado a definir reinos enteros de posibilidades tecnológicas, reescribiendo los caminos de numerosas industrias y, en el proceso, cambiando nuestra forma de vida. A medida que las páginas de la historia continúan pasando, una cosa es segura, la historia de Samsung aún se está escribiendo. El legado de Samsung está grabado en los anales de los negocios, la tecnología y el progreso humano. A la vanguardia de la innovación, la reinvención y la reimaginación, Samsung representa más que un proveedor de noesis electrónica. Encarna el progreso, la transformación social y el apetito indomable del hombre por acercarse cada vez más a la grandeza. Igualmente importante a lo largo de los años se ha subrayado la capacidad de perseverar y seguir siendo resiliente incluso cuando se enfrentan a problemas. Ha habido decepciones y crisis, pero la determinación de Samsung de emerger más poderoso de cada desafío que se le presenta es un testimonio de su adaptabilidad y determinación. Es un recordatorio crucial para todos nosotros de que no es la evitación del fracaso, sino la respuesta a los desafíos lo que allana el camino para el triunfo. Siguiendo la trayectoria de Samsung, es difícil predecir qué le depara el futuro a este coloso tecnológico. Uno puede estar seguro de una cosa, a medida que el mundo progresa a su ritmo implacable, esforzándose por hacer nuestras vidas más cómodas, más conectadas y más inteligentes, Samsung estará ahí mismo en la cima. Como siempre, liderará la carga, guiándonos siempre hacia adelante.
centímetro a centímetro. Hacia lo que antes era inimaginable. Nos encontramos en la intersección del pasado y el futuro de Samsung, fortalecidos por un sentido de empoderamiento y curiosidad, ansiosos por explorar lo desconocido y trazar nuevos reinos de posibilidades. Nuestro viaje nos ha permitido profundizar en las facetas oscuras e iluminadas del viaje de Samsung, desde sus humildes comienzos como empresa comercial especializada en pescado, frutos secos y fideos, hasta su exaltado estatus como vanguardia de la innovación tecnológica global en la actualidad. Y aquí estamos, en el umbral de perspectivas desconocidas y caminos no transitados, al borde de un futuro tocado por triunfos invisibles y una excelencia sin precedentes. Lejos de ofrecer una conclusión final, esta historia de Samsung no es más que un comienzo, con grietas que revelan fragmentos de luz, apuntando hacia un universo infinito de posibilidades brillantes. Al igual que el resiliente Fénix, Samsung ha surgido constantemente reimaginado, reformado y revolucionado de las cenizas de su antiguo yo a una versión mejor, más inteligente y más efectiva. Se ha esforzado por alcanzar la perfección sin dejar de ser sinónimo de innovación. Desde la vanguardia de los electrodomésticos tecnológicos modernos hasta el motor principal en muchas otras áreas, Samsung ha capturado y continúa manteniendo este estatus distintivo precisamente por su compromiso con la calidad y la visión. ¿Te ha sorprendido esta historia? Suscríbete y cuéntame en los comentarios qué marca debería ser la próxima. Este vídeo tiene fines educativos y toda la información utilizada es de dominio público. Nos vemos en el próximo episodio de Los secretos de todas las marcas.